Mateo capítulo 26, verso 47 al 50. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Verso 48, léalo por favor. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Amén. Hasta ahí la palabra. Inclinemos el rostro, ¿sí? Y oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor, por esta preciosa oportunidad que nos brindas para poder escudriñar tu palabra. Mi Dios, permite que en este tiempo, ahora que disponemos también nuestro espíritu a poder, Señor amado, estudiar tu palabra, permítenos que nuestro ser pueda llenarse. Señor amado, que este tiempo que lo hemos dedicado para orar, para comunicarnos contigo, también sea, oh Dios, un tiempo de bendición para nuestro ser. Límpianos con tu palabra, ministranos a través de ella. Así también, mi Señor, permite que tu pueblo pueda encontrar aún en esta noche, Padre, el milagro que ha venido, Señor amado, Padre, a buscar en ti. Si es de pronto una liberación en su cuerpo, en su ser, Señor, otórgaselo. Si acaso hay enfermedad, mi Dios, la cual solo tú la conoces, otorga también en medio de este pueblo, Señor, esa libertad a esa enfermedad. Dale sanidad, mi Dios amado. Permite también, mi Señor, por aquellos otros que de pronto, mi Dios, en su necesidad y angustia, hay algo que están solicitando para otra persona y que se encuentran, Señor, como intercesores, solicitando, mi Dios, que tú tengas piedad de esa otra persona, mi Señor, puedan también en ti, mi Dios, ver una oración contestada. Señor amado, sea pues cualquiera que fuere, Padre, nuestras necesidades las depositamos en esta noche ante tu trono. Y usted, mi Dios, hará conforme a su preciosa y buena voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria sea a Jesús. Bien, mis santos hermanos, vamos a disponernos y a escudriñar la palabra. Sí, es subtitulado con un tema un poquito curioso, ¿sí? Este precioso texto que hemos leído de Mateo, capítulo 26, verso 47, ¿sí? Al versículo número, ¿sí? Verso número 50. Recuerde, en el primer texto que se leyó en el culto, ¿sí? de hoy, hablábamos acerca de ese tiempo que Jesús mantuvo en oración con sus discípulos, pero al mismo tiempo ese espacio que él había separado para ir a buscar en su Padre las fuerzas necesarias para poder afrontar ese duro tiempo, ese duro momento que era el tiempo de la cruz. Él se vio hasta cierto punto, sí, en ciertos aprietos en cuanto a su disponibilidad en su carne. Su carne, mi amado hermano, no quería la cruz. Mas sin embargo, la lucha que él mantuvo en el huerto de los olivos, él pudo vencer todo tipo de debilidad, fortaleciendo su espíritu, sí, en oración. Por su parte, los discípulos quienes le acompañaban no pudieron tener la misma, sí, magnitud que tuvo Jesús, sí, en ese mismo lugar, ya que cada vez que Jesús, al verlos, para ver cómo se encontraban, ellos estaban siempre en una sola postura, dormidos. Amén. Cristo los había llevado a orar, los había invitado a que pudieran participar de lo que Él estaba haciendo partícipe,
pero quienes estaban con él no pudieron llevarle la carrera. Ahora, una vez que pudimos nosotros en estos versículos del 36 al verso 46, luego que ya Jesús pasa esta etapa y la logra, mi amado hermano, vencer. Ahora en el verso 47 la escritura nos dice, mientras todavía hablaba vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente, dice ahí, con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba, así hablando de Judas, les había dado señal, o algún tipo de distintivo, diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo, salve, maestro, y le besó. Y Jesús por su parte, ¿qué le respondió? Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron, dice, y echaron mano a Jesús y le prendieron. Ahora, dentro de esta historia, yo he dicho que le he puesto un título bastante curioso. Este título lo he denominado La gota que derramó el vaso. Usted ha escuchado muchas veces esa expresión, ¿verdad? Y cuando usted la suele aún hasta mencionar, por lo general, usted siempre lo asocia con algo negativo. Por ejemplo, usted está esperando que un hijo le haga, dentro de las muchas cosas que suele hacer, le haga algo especial, de pronto algo que a usted no le agrada, para que en ese momento, colmando usted ya su paciencia, agarre un látigo y comience a sancionar. Y usted le suele mencionar, esta fue la última gota que derramó mi paciencia o el vaso, y entra con todo. Bueno, de experiencias como estas hay muchas, por cierto, y se las suele aplicar en todos los ámbitos. Vuelvo y repito, en casa, en el hogar, en un trabajo. También un jefe puede decir lo mismo con un empleado. Cansado de tantas llamadas de atención, que llega un momento en que usted, de pronto por su mala práctica, por su falta de profesionalismo, no hace lo que el jefe siempre le está diciendo que haga, el bien le puede llegar a decir, bueno, hasta hoy te aguanto, qué sé yo, de pronto una ida tarde, siempre llegas atrasado, pero el día de hoy, esta es la gota que derramó el vaso, aquí está tu carta de despido, te vas. ¿Verdad? Cosas como esta suelen suceder. Mi amado hermano, ¿por qué he tomado este tema dentro del texto que hemos leído en Mateo capítulo 26, verso 47 al 50? Mi amado hermano, Judas tuvo ese proceso, tuvo esa etapa donde él pudo llegar a decir, de Jesús, esta fue la gota que derramó el vaso, y en función de ese colmo de medida o de llenura, mi amado hermano, él se determinó para vender a Jesús y entregarle. Ahora, viendo un poco la escritura, la palabra del Señor nos da el suceso o el evento en el cual Judas pierde, diríamos así, su paciencia y toma la decisión de vender a Jesús. Ahora, ¿dónde podríamos encontrar, mi querido hermano, ese suceso? Bueno, ya lo vamos a ver en breve, pero antes de leerlo, usted puede ya ayudarnos con el Evangelio según San Juan, simplemente téngalo a la mano en el capítulo 12. Ya después le voy a decir, el versículo en Juan capítulo 12. Ahora, cuando Judas entrega a Jesús, dice en el verso número 50 que Jesús le responde diciéndole, amigo, ¿a qué? Dice ahí, ¿a qué vienes o a qué has venido? Ahora, me encantan las palabras de Jesús frente al acto más impávido y cruel, de traición. Jesús le dice, amigo, ¿a qué vienes? Si usted va, ya abrió, ¿verdad?, la Biblia en Juan capítulo 12, adelántese por favor 3 capítulos más, Juan capítulo 15, veamos esta referencia.
Juan capítulo número 15, verso número 14 y 15. Nos dice el Señor en ese texto, Juan capítulo 15, versículo 14 y 15. Vosotros, le decía Jesús, sí, esto obviamente, mi amado hermano, una vez que Jesús establece con todos sus discípulos una preciosa reunión antes de llevar a cabo la Pascua y les da una gran cantidad de enseñanzas, sí, y de palabras que los van a nutrir. Jesús, entre muchas cosas, le dice a los discípulos, Juan capítulo 15, versículo 14 y 15, vosotros sois, dice ahí, mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Y dice en el verso 16, ya en el que dice, perdón, ya no os llamaré siervos, no los voy a llamar siervos, sí, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, dice ahí, os la he dado, dice ahí, a saber. Sí, es decir, les he dado tanto en Dios, sí, y que ahora el tema o la calidad de siervos ya no aplica con ustedes. Me siento tan confiado en ustedes que mejor los quiero llamar como yo siento en mi corazón, sí, decirles mis amigos. Y es la misma expresión que utiliza Jesús en el acto más cruel que hace Judas, venderlo, traicionarlo. Le llama, ¿cómo le llama? Amigo, dice ahí, ¿a qué vienes o a qué has venido? Bien, ahora sí, ¿qué llevó a Judas a vender a Jesús? ¿Qué llevó a Judas, a uno de sus discípulos, traicionarlo hasta el punto de entregarlo en mano de aquellos que querían su vida? Bueno, Juan capítulo 12 lo menciona. Acompáñeme por favor a ese texto, porque de este pasaje unido con Mateo capítulo 26 vamos a tener una preciosa enseñanza. ¿Ya lo tiene? Juan capítulo número 12. Nos dice el Señor, versículo número 1, si voy a leer verso número 1 en adelante. Todo esto, ojo, se lleva a cabo, si unos días antes. ¿Se acuerda usted del mensaje del día domingo? ¿De qué se predicó ahí? De él, si la entrada triunfal de Jesús, ¿en dónde? En Jerusalén, donde la gente le salió a recibir, ¿con qué? Con palos. No, con palmeras y con ramas, y lo proclamaron prácticamente rey. Unos días antes de eso, Jesús, mi amado hermano, tuvo en su ministerio, en su vida, tuvo un encuentro muy particular. Veamos de qué se trata. Juan 12, verso 1 en adelante. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús, sí, a un lugar llamado Betania, donde estaba, ¿quién con él? Recuerde, Lázaro. Recuerde que ahí ya Lázaro había resucitado, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Verso 2. Y le hicieron allí una cena. ¿Quién? Marta, dice ahí, servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces, María tomó una libra, póngale asunto a esto, una libra de perfume, y la Biblia dice que esa libra de perfume, sí, tenía un nombre, dice ahí, era, ¿qué cosa era? Nardo, sí, puro, de mucho precio, sí. En otros pasajes bíblicos dicen que ese precio estaba o oscilaba alrededor de 300 denarios. Ya lo vamos a comparar en otro texto bíblico, sí. De nardo puro de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y dice ahí, y los enjugó, sí, o los empapó en sus cabellos. Dice aquí, y la casa se llenó del olor de ¿qué cosa? Del perfume, es decir, del nardo puro. Ahora, mi amado hermano, antes de seguir leyendo, acompáñeme por favor en el Evangelio según San Marcos, capítulo número 14. No pierda por favor, Juan, no lo vaya a perder. Marcos capítulo número 14.
en el versículo, ¿sí?, número 3 en adelante. Pero estando él en Betania, en casa de Simón, el leproso, y sentado a la mesa vino una mujer. Ya sabemos qué mujer es esa. ¿Quién era? ¿Era Marta o María? María, sí. Sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su, dice ahí, cabeza. Verso 4. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse, dice ahí, vendido por más de ¿cuánto? Por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban, dice ahí, contra ella. Ahora, para que usted se haga una idea, el denario, la cual era la moneda oficial romana, sí, la de mayor circulación, sí, mi amado hermano, tenía un equivalente, sí, a 10 piezas de plata, sí, una sola moneda. Como que yo le pueda sacar, el tiempo del sucre era 10 sucres, equivalía a justamente a 10, sí, en este caso a 10 monedas sueltas de un sucre. Mi amado hermano, el denario que equivalía a 10 piezas de plata, sí, se podía pagar el salario de una persona, el salario diario, el jornal del día. Sí, si a alguien le daban un denario, prácticamente le pagaban el día de trabajo. Ahora, ¿cuánto usted cobraría por un día de trabajo? Sí, de manera a jornal, ¿cuánto? $20. Sí, 20 o 30, no sé, depende, ¿verdad?, el oficio que se haga. 300 denarios usted tenía para pagarle el salario a una persona por, diríamos así, a ojo de buen cubero, de todo un año de trabajo. Sí, todo un año. Eso era lo que costaba el perfume que derramaron sobre la cabeza de Jesús. Mi amado hermano, pero ese suceso colmó la medida de un hombre. Ese suceso colmó la medida o derramó la gota así de su paciencia, sí, en la vida de Judas. Cuando vamos nuevamente, acompáñeme al Evangelio según San Juan, en el capítulo número 12, mi amado hermano, sí, usted recuerda lo que se leyó en Marcos. Dice la Biblia que muchos dijeron: ¿por qué se ha hecho este desperdicio? Mi amado hermano, quien llevó la batuta de todo esto fue Judas el Iscariote. Cuando vamos a Juan capítulo número 12, en el versículo verso número 4, dice la Biblia: y dijo uno de sus discípulos. ¿Quién? Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había, dice ahí, de entregar. Todavía no lo había entregado, pero le habría de entregar. Él fue el que dijo: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado, dice ahí, ¿a quiénes? Y dado a los pobres. Mi amado hermano, si ahí hagamos un pare. Ya Judas, mi querido hermano, tenía un no se le puede decir simplemente de manera muy superficial. Ya Judas tenía, sí, un penoso, sí, mal en su servicio dentro de la obra de Jesús. La Biblia dice inclusive como referencia en el verso 6, que ya lo vamos a leer, que él desde el momento cuando llegó al servir a Jesús entre los 12, le dieron para el ministerio de Jesús, le dieron, diríamos, a manera de mala suerte para Jesús, sí, el oficio de guardar el dinero. Pero para el beneficio de él, hablando de Judas, le dieron la preciosísima ventaja de administrar las finanzas. Pero si Jesús había que este hombre se cogía la plata de ese lugar, de ese, diríamos así, de ese reservorio. Mi amado hermano, para Judas, qué bueno, le cayó como anillo al dedo cuando le dijeron: y el contador o el cajero o el administrador de la finanza en el ministerio de Jesús es Judas. Judas dijo: wow, lo que quería.
administrar el dinero. Pero Jesús, obviamente, que conoce todas las cosas, decía, qué pena. En el verso número 6, dice la Biblia así, este dijo, no porque se cuidara, hablando de Judas, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era, ¿qué cosa era Judas? Era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Y usted sabrá, y lo hemos leído en otros textos bíblicos, que sí, al ministerio de Jesús muchas mujeres piadosas, pero también de gran jerarquía, sí, en cuanto diríamos, sí, a su posición social, contribuían con sus bienes a Jesús, al ministerio de Jesús. Y Judas, cada vez que veía que el dinero ingresaba, decía, de aquí revuelo, de aquí me saco lo mío. Ahora, Judas llegó con muchas expectativas. Sí, cuando fue llamado, mi querido hermano y hermana, sí, cuando él fue llamado al ministerio. Recuerda que él, al igual que los otros 11, recibió las mismas ventajas, pero también las mismas demandas de todos los discípulos. Sí, a Pedro, como a Jacobo, como a Juan, sí, como de pronto también, mi querido hermano, sí, a Tomás, que también tenía lo suyo porque era un hombre sumamente incrédulo. Él recibió también las mismas demandas que se decía de que ir a predicar el evangelio, de ir a echar fuera demonios, de ir y sanar todas las dolencias. Mi amado hermano, él estaba a la par que los otros. De hecho, de entre los 70, porque era un grupo mayor el que le seguía a Jesús, él fue escogido de entre 70 como los 12 apóstoles. Pero, mi amado hermano, Jesús no es que no sabía lo que estaba haciendo. Jesús sabía perfectamente que él habría de ser a futuro quien le habría de entregar. De hecho, cuando usted hurga un poquito en la Biblia, Judas, al igual que los otros 11, sabía de manera precisa en ese sentido que el huerto Getsemaní era uno de los lugares, diríamos así, más recónditos que Jesús tenía para orar. Y es justamente ese lugar el que él aprovecha declarárselo a los soldados del Sanedrín para que vayan a tomar preso a Jesús. Ahora, mis santos hermanos, cuando Judas, al ver que Jesús no dijo absolutamente nada por la acción que hizo María al derramar el perfume en Jesús, para él, mi amado hermano, esto fue el ocaso, ¿sí?, de la figura de Jesús para él. ¿Por qué? Porque recuerde que Judas sí tenía, entre muchas cosas, aspiraciones como los otros discípulos. Usted se acuerda que no hace mucho se habló de que Jacobo y Juan, ¿qué querían ser cuando él venga en su reino? El uno sentarse a su derecha y el otro a su izquierda. Mire, Judas no pretendió eso. No digo que no se le pudo haber pasado por la cabeza, pero si a Judas se le mantenía como el gran, diríamos, ministro de finanzas en el reinado de Jesús, él dijo, con eso me quedo, porque aquí es donde circula el dinero. Mi amado hermano, Judas, capítulo número 12, verso número 6, nos dice la palabra, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Mi amado, bien dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Yo me imagino a Judas cuando María le botaba todo el perfume, sí, a Judas con la boca abierta diciendo, pero ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué lo desperdicia? Sí, o de pronto pensando en su corazón, pero Jesús, deténla, que con ese perfume yo lo vendo, lo gestiono y la bolsa se hace más grande. De hecho, yo inclusive podría también argumentar, y esto ya a mi manera de apreciación personal, que Judas de pronto cuando se multiplicaron los panes y los peces, pero antes de la multiplicación, cuando Jesús le decía, sí, a sus discípulos, sí, denle de ustedes de comer a esa gran multitud, Judas habría dicho, que estás loco, si de este dinero que yo tengo no alcanza, si les doy me quedo sin nada. Mi amado hermano, muchas cosas pudo haber pasado por la mente, sí, de Judas. Pero esta situación, mi amado, llegó al tope en la vida de Jesús. En la vida de Judas. Lo llevó al tope.
Porque es a raíz de ese preciso momento, de esta situación en que él prácticamente sale determinado a vender a Jesús. Mi amado hermano, para rematar el asunto, dice el versículo número 7, que cuando Judas le dice a Jesús, mira lo que se está haciendo, se está desperdiciando algo de gran valor. Jesús le dice a él, déjala. Para el día de mi sepultura, dice ahí, ha guardado este. Ahora, hay algo que omite Juan, pero que lo declara Mateo. Acompáñeme por favor al Evangelio según San Mateo. En el capítulo número 26. Sí, todo está dentro del capítulo 26. Versículo número 13. Hay algo que Juan obvió, pero que Mateo incluyó. ¿Ya lo tiene? Jesús, más allá de decirle a Judas, déjala, no la molestes, sí, porque lo que está haciendo se está prácticamente anticipando para mi ungimiento antes de que muera. Dice el verso número 13, de cierto le dice, os digo que donde quiera que se predique este evangelio, también se contará lo que ésta ha hecho, dice ahí, para memoria de ¿quién? De ella. Me imagino, mi amado hermano, que en ese momento Judas dijo, ¿qué? O sea, no solamente que se ha desperdiciado esto, sino que para rematar el asunto se va a predicar de este gran desperdicio. Mi amado hermano, si algo yo puedo decir ahora en el Señor, es que todo lo que uno hace para Jesús o por Jesús, nada es desperdicio. Todo lo que uno hace para el Señor es una inversión. Sea algo muy pequeño o muy grande. Todo en Dios, mi amado hermano, debe de ser visto como una inversión. Cuando Jesús termina de decir esto, mi querido hermano, mire lo que dice el verso 14 de Mateo 26. Casi como que de inmediato dice la Biblia, entonces uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes. Y usted conoce el desenlace. ¿Qué fue a hacer? Mi amado hermano, Judas de manera ya continua, él de manera inmediata dijo, hasta aquí llegó con este. Hasta aquí, Jesús es mi rey. Porque cuando ya luego lo ve en el huerto, ¿cómo lo llama? ¿Cómo lo llama? Ya cuando lo ve en el huerto, Mateo capítulo 26, versículo 49. ¿Cómo le dice? ¡Salve! Y esta era una expresión, mi amado hermano, muy poco usual. Salve, le dice ahí, maestro. Mi querido hermano, Jesús en más de una oportunidad y teniendo a muchos de sus discípulos en medio, él se había dado a conocer, recuerde, como el mismo hijo de ¿quién? De Dios. Pero ya en el huerto, Judas ya no lo veía a Jesús como el hijo de Dios. Solamente, lo veía como un maestro. Uno de tantos. Uno de muchos de entre el pueblo. Porque las expectativas financieras de Judas con respecto a Jesús habían caído al piso. Él ya no vio futuro en Jesús. Él ya no vio en Jesús a una persona que le interesaba, de pronto los bienes materiales de los cuales a Judas esto sí que lo motivaba. Al ver el desperdicio, mi querido hermano, que Jesús aparentemente había aceptado de parte de una mujer llamada María, todo esto le hizo caer la plataforma. ¿A quién? A Judas, diciendo dentro del corazón, con este no tengo futuro. Con este no puedo aspirar más allá de lo que me han dado a encargar, una pequeña bolsa.
Mi amado hermano, cuando el desperdicio según Judas se hizo, a él, mi amado hermano, se le cayó la figura de Jesús y fue la gota que derramó el vaso para tomar una decisión. ¿Qué decisión? Ir a entregar a Jesús y ver cuánto podía sacar de provecho. Cuando vamos, mi amado hermano, acompáñeme, ¿sí?, al Evangelio según San Lucas, capítulo número 22. Evangelio según San Lucas, capítulo número 22. Verso número 1 en adelante. Algo terrible se cuenta en este texto. Judas no solamente que pierde la comunión con Cristo a raíz de ese suceso, sino que luego de que pierde, mi querido hermano, su confianza absoluta en Jesús, hay otro quien toma ventaja. Dice el verso 1, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que es la misma fiesta de la Pascua, que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Ahora, ¿qué es lo que temían del pueblo? Usted recuerda la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. ¿Qué es lo que temía? ¿Qué decía? Acuérdense, entre los propios fariseos. Mirad cómo el mundo se va tras él. Es decir, este nos va a tirar abajo a nosotros. Si nos va a desplazar, ya los aplausos no son para nosotros, es para él. Verso número 3. ¿Qué dice la Biblia que pasó en la vida de Judas? Y entró Satanás en Judas. Mi amado hermano, esto para mí es el término, sí, de todo lo que había en la vida de Judas. Una vez que él, mi querido hermano, sí, toma una determinación de ir a vender a Jesús, desde ese preciso momento, Satanás, mi amado hermano, que había puesto una ya semilla, dio un fruto. La Biblia dice que entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12. Ahora, una vez que Satanás halló cabida en el corazón de Judas, ¿a dónde lo empujó? Versículo número 4 dice, y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ahora, ¿lo hizo gratis? No. En el verso siguiente diría yo que él trató de rescatar algo que no pudo obtener con el nardo. Verso 5, ellos se alegraron y convinieron en darle, dice ahí la escritura, ¿qué cosa? De darle dinero. Ahora, en esa semana, recuerde que todo esto se llevó en la última semana de la vida de Jesús. En ese tiempo, ahora Judas, sí, con un nuevo intruso en su corazón, no porque no lo haya tenido, ya lo tenía. Tenía influencias del enemigo, porque él ya sustraía desde hace mucho tiempo, sí, de la bolsa, sí, el dinero que era para el ministerio. Pero ahora se hacía ya de manera evidente cómo Satanás reinaba en su vida. Dice el verso número 6, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo dice aquí, a espaldas del pueblo. Mi amado hermano, usted recordará que Jesús nunca andaba solo, sobre todo en el día. En el día no podían ver a Jesús en la calle porque las multitudes, sí, corrían hacia él. Y en el día prácticamente era como que imposible. Pero aprovechó el tiempo, mi amado hermano, más, diríamos así, más inoportuno para él, el tiempo de la noche. Porque ahí Jesús descansaba, pero en la gran mayoría de las oportunidades oraba y por lo general lo hacía solo. Cuando vamos, mi amado hermano, nuevamente acompáñeme por favor a Mateo, capítulo número 26. Si vamos nuevamente al verso 47. Luego de estos antecedentes,
que ya hemos leído, mientras todavía hablaba, dice ahí, recuerda, ¿qué es lo que le estaba hablando a los discípulos? ¿Qué les estaba diciendo? Ahora sí, descansen, duerman, sí, porque el Hijo del Hombre habría de ser, ¿qué cosa? Decía en versos anteriores, entregado, sí, en manos de los pecadores. Verso 47, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente, con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Ahora, aquí hay algo especial que debemos de acotar. Este grupo que sale a buscar a Jesús de noche, la mayoría de ellos no conocían a Jesús. Sí, yo entiendo por la Escritura que Jesús siempre fue frecuentado por muchos fariseos, muchos escribas y muchos saduceos. Pero el hecho de que hayan sido muchos los que sí no se aguantaban la curiosidad de confrontar a Jesús y de tentar a Jesús, no así otros que se guardaban exclusivamente en el Sanedrín y que no daban oportunidad de relacionarse aún ni con el mismo pueblo. Recuerde que para muchos religiosos el solo hecho de caminar entre el pueblo implicaba que ellos se contaminaban y muchos de ellos se guardaban. Pero a la hora de ir a prender a Jesús, muchos decidieron salir. E inclusive la guardia personal del Sanedrín, los soldados propiamente, sí, así como lo tiene el papado en la actualidad, tiene una guardia personal. Recuerde que Roma en sí mismo, lo que es la ciudad del Vaticano, es una mini ciudad dentro de Roma que tiene su propio ejército. La escolta, sí, prácticamente, sí, real del papado. Sí, asimismo el Sanedrín tenía una compañía de soldados exclusivos que no eran utilizados sino para darle resguardo o vigilancia al templo y al Sanedrín. Y es a ellos quienes, sí, en este caso el Sanedrín, envían para poder capturar a Jesús. Mi amado hermano, dice la Escritura en el versículo número 47 que fueron con espadas, fueron con palos, sí, y también de parte de los principales y de los ancianos del pueblo. Verso 48. Y el que le entregaba les había dado, ¿qué cosa? Señal diciendo, al que yo besare, ese es. Ahora, no que Jesús no haya sido de pronto un personaje incógnito. No, Jesús era, sí, obviamente, mi amado hermano, un hombre público. Un hombre que era conocido por su rostro, como era Jesús. Mas sin embargo, por ser de noche y por el atuendo propiamente que tenían casi toda la mayoría de los judíos, sí, por la noche podían pasar desapercibidos. Mas sin embargo, sí, cuando vamos, y acompáñeme por favor, dentro, sí, de otro evangelio, a ver algo adicional. Cuando vamos en el capítulo, al Evangelio según San Juan, Evangelio según San Juan. En el capítulo número 18, este evangelista argumenta algo muy particular con respecto a la situación, sí, de la señal de cómo Jesús habría de ser identificado. Solo Juan argumenta algo adicional que los otros 3 evangelistas se lo reservan. ¿Lo tiene? Juan capítulo 18. Ya mismo retomamos otra vez Mateo. Habiendo dicho Jesús, verso 1, estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto. Recuerde que Mateo dice que ese huerto se llamaba Getsemaní, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel huerto, aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Verso 3. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas
y con armas. Verso número 4. Léalo por favor. Le respondieron, recuerde ese gran grupo, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, mire, esta es una expresión, sí, mi amado hermano, que se ve por lo general en el Antiguo Testamento. Que sí, diciéndoles, yo soy, les dice él. Ahora, cuando Jesús se anuncia, mi amado hermano, recuerde que él se adelanta a sus discípulos. ¿Para qué? Para salvaguardar a aquellos que el mismo Jesús en oración había dicho, sí, que de los que Dios le dio, su Padre le había dado, no perdió, sí, a ninguno. Solamente el hijo de perdición, que era Judas mismo. Cuando Jesús se presenta ante esa turba y les dice, yo soy, mi amado hermano, Jesús utiliza la misma presentación que le da el Señor a Moisés en la zarza. Utiliza las mismas palabras. Prácticamente lo que Jesús le está diciendo a esa turba es, sí, yo soy el Dios de Israel. Cuando la turba escucha, mi amado hermano, de esta manera, sí, con esta presentación a Jesús, mire lo que pasa, versículo número 5. Y estaban también con ellos, ¿qué cosa? ¿O quiénes? Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Ahora, aquí hay algo muy especial. Mi amado hermano, Jesús, cuando se presentó frente a esta turba, vuelvo y repito, no solamente se presentó con las mismas palabras con que se presentó Dios a Moisés, sino que cuando lo declaró, lo dijo con la misma autoridad del Padre. Diríamos, Jesús se presentó en ese momento no como hombre, sino como Dios. Y cuando se presentó como Dios, sí, mi amado hermano, no hay o no hubo frente a dicha presentación quien pudiera resistirle. Y todos cayeron. Usted se acuerda en otra oportunidad cómo Jesús fue mandado a ser detenido y cuando fueron los soldados, solamente al escucharlo dijeron y regresaron a quienes lo habían enviado diciendo, ¿y dónde está Jesús? No le pudimos, dice, detener, porque nunca hemos escuchado a un hombre que hable con tanta autoridad. Tuvieron temor de prenderle. Cuando Jesús se presenta frente a esta turba, se presenta sí, con un énfasis de Dios. Y cuando lo hace, mi amado hermano, nadie pudo ni siquiera alcanzar a tomarlo. Sino por el contrario, dice la Biblia, que todos retrocedieron y cayeron a tierra. Ahora, Jesús sabía cómo se había presentado. ¿Por qué se presentó con semejante autoridad y poder, sabiendo, mi amado hermano, sí, que él tenía que morir? Recuerda que él ya había orado y Dios ya le había dispuesto a que aceptara a tomar la copa, sí, y a beberla. Eso hablando de la muerte con que tenía que morir. Mi amado hermano, lo hizo por una sencilla razón: para apaciguar, sí, en este caso, como solemos decir nosotros, el humo de la gente, para que no solamente Jesús se viera, en este caso, tomado cautivo, sino salvaguardar también a sus discípulos. Tratar de apaciguar, sí, el corazón de ellos para que el daño no repercutiera a los suyos, a sus ovejas, sino solamente al pastor. Dice la Biblia en el versículo número 7, volvió a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús, pero recuerda que ahora están tirados todos en tierra. A Jesús Nazareno. Verso número 8 dice, respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pero aquí hay una diferencia, mi amado hermano, entre la primera presentación y la segunda. ¿Qué es lo que se ve usted en la lectura como diferente? ¿Ah? Está en el uno con mayúscula y en el otro con minúscula. Ahora, yo sé que en el español se oye lo mismo, pero en el griego o en el caso que Jesús utilizó de manera inicial, en el hebreo, sí, la cosa era, sí, diferente. De hecho, mi querido hermano, para un judío en los tiempos de Jesús estaba prohibido nombrar el nombre sagrado de Dios. Por respeto y por reverencia, todo judío sí, se abstenía de decir el nombre yo soy.
No lo usaba por temor a ofender su santo nombre. Cuando Jesús, mi querido hermano, sí, toma estas palabras y dice, yo soy, mi amado hermano, todo mundo tembló y temió, porque pensaban que el juicio de Dios podía caer, no solamente para quien lo diga, sino para todos los que pudieran estar alrededor de quien lo dijo. Por eso todos retrocedieron, pensando que de pronto un juicio de Dios pudiera caer también en ese mismo lugar. Y la gente se volcó a tierra. Mi querido hermano, en la segunda presentación ya no utiliza el fonema, por así decirlo, ¿sí?, de tales palabras, sino que ahora lo dice en su humanidad. Y dice la Biblia en el verso número 8, respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a quienes. A estos, hablando de sus discípulos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí, dice ahí, ninguno. Y obviamente luego de eso, mi querido hermano, a Jesús lo toman y se lo llevan. Cuando vamos a Mateo capítulo 26, versículo número 48, usted sabe que de manera inmediata, Judas se le acerca y va a realizar esta acción. Y aquel que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, recuerde esta expresión, salve, maestro. Ahora, este término, salve, mi querido hermano, era un término, como le mencioné al inicio, un término muy poco común. Este término más bien implicaba, entre otros tipos de calificativos, un honor o una especie de reverencia o un título antes de un nombre. Así como cuando usted de pronto a una persona que no puede llegar a ser doctor, pero usted por consideración o por conocimiento que él pudiera tener dice, doctor, ¿cómo está? Pero no porque lo sea, sino porque su forma de pronto de autoeducarse, su sapiencia o aún su ancianidad, o usted en simpatía le atribuyen algún tipo de título. Esto fue lo que hizo Judas con respecto a Jesús. Al decirle salve y dándole el título, aun cuando no lo tenía humanamente hablando, pero su conocimiento, claro que así mismo lo transparentaba ante los demás, le dice maestro. Ahora recuerde algo adicional, que yo ya le mencioné. Jesús, al inicio para todos era reconocido como el Hijo de Dios, pero para Judas terminó siendo no el Hijo de Dios, no un Señor, sino tan solamente un maestro. Mi amado hermano, yo no sé de pronto al inicio qué era Jesús para ti. Para muchos al inicio, cuando empiezan su vida cristiana, Jesús era el todo de sus vidas. Era el Señor, era el maestro, era su médico, era el todopoderoso. Pero con el pasar de los años, muchos se desencantan de Jesús. Y hasta podría yo argumentar que hay quienes dudan en la actualidad los títulos o las dignidades con que se reconocía ante a Jesús en su propia vida. De pronto porque tanto le han pedido por algo y como Dios no se los ha concedido, entonces ellos piensan que pudiera ser que Jesús ya ha perdido la calidad o ha perdido el título de sea un médico, un sanador, un restaurador, un Dios, un Señor, un dueño, un amo. Muchos de hecho, mi querido hermano, al ver las injusticias de la vida, cuestionan como cristianos a Dios, haciendo de que Él tiene algún despropósito, para con el creyente y tiene de pronto una preferencia para el incrédulo. Y pudieran llegar a decir de Jesús o del mismo Dios que Dios es un injusto, cuando antes con su propia boca declaraban que Dios es justo y lleno de justicia. Mi amado hermano, para Judas, ahora el Salvador era tan solamente un maestro. Y de manera continua dice en el verso 49, y le besó. Pero eso con respecto de Judas hacia Jesús.
Pero con respecto de Jesús hacia Judas, Jesús mantuvo. Recuerda algo que leímos en Juan 15, verso número 14 y 15. Ahora, para Jesús, cada uno de sus discípulos, sean estos honestos o deshonestos, fieles o infieles, sí, para Jesús Judas era su amigo. ¿Se acuerda la expresión que tenemos nosotros a bien decir? Aun cuando yo sea infiel, Dios permanece fiel. Para Jesús, Judas siguió siendo su amigo. Ahora, ¿qué contradicción frente a esta declaración? Para Judas era el maestro, pero para Jesús, Judas era su amigo. Mi amado hermano, dice la escritura en el versículo número 50, y Jesús le dijo, amigo. Y seguidamente le pregunta, ¿a qué vienes? Dice el historiador Josefo, que simplemente haciendo un cambio de palabra, ¿a qué has venido? Entonces se acercaron y echaron mano, dice ahí, a Jesús, y dice, y le prendieron. Y usted conoce el desenlace de esa historia. Mi amado hermano, a Jesús lo arrestan, a Jesús lo martirizan, a Jesús lo ponen frente a una multitud y luego dan sentencia de muerte y lo crucifican. Claro está que la vida o el final de Jesús no es la muerte, sino la resurrección. Y dentro de la resurrección, mi amado hermano, la victoria. Pero no así el trágico desenlace de Judas. Mi querido hermano, Judas frente a esta situación, la escritura menciona que este hombre ve la muerte. Que luego de haberse dado cuenta del peso, de la culpabilidad de lo que había hecho, corre a devolver las 30 piezas de plata y luego de esto fue, y se ahorcó. Mi querido hermano, ese desenlace, obviamente que lo único que hacía era remarcar lo que ya Judas, en toda su vida había, ya diríamos así, había demostrado ser un hombre infiel para con quien, el Señor había sido siempre fiel. Para concluir, por favor, acompáñeme a la escritura, al Evangelio según San Lucas. En el capítulo Evangelio según San Lucas, capítulo número 22. Versículo 47 en adelante. Al verso 48. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús les dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Mi amado hermano, yo no sé a usted a qué le sabrá esa expresión de Jesús, pero para los que aman a Jesús, una referencia como esta debe de partirle el corazón a cualquiera. Pero para Judas, mi querido hermano, no tuvo ningún tipo de peso en su corazón. Porque seguidamente, luego de besarle, haciendo, obviamente, recuerde esta señal, Jesús sería capturado y llevado, a la muerte. Mis santos hermanos, yo entiendo, por medio de este texto que hoy, con la ayuda del Señor hemos podido considerar, de que si bien es cierto, en la vida cristiana podemos llevarnos muchos sinsabores. Podríamos llevarnos, mi querido hermano, hasta cierto punto, muchas malas experiencias teniendo una vida cristiana, como oraciones no contestadas,
como propósitos de Dios para nosotros que a la verdad nosotros no pudiéramos entender por qué Dios permite o por qué Dios da paso a ciertas cosas que a mi vida, de pronto a mi manera de ver le hacen daño. Y que todo esto pudiera crear en mí algún despropósito en Dios, pudiera llegar yo a cuestionarlo, pudiera yo llegar, mi amado hermano, a tener de pronto un criterio diferente y hasta renegar, si fuese posible, de cómo Dios hace las cosas. No en ello, mi amado hermano, no fundamentado en esto, yo debería dejarme arrastrar, por mi perverso corazón. Ya que mi corazón me puede engañar de 1001 maneras. Pero hay quienes, mi querido hermano, pierden o pudieran llegar a perder la fe en el Señor. Que el Señor en la palabra tiene muchas promesas para ti de bendición, claro que sí. Que de pronto el Señor a ti no te las concede. Mi amado hermano, no cuestiones a Dios. Una vez escuché de parte de alguien que, teniendo malas experiencias en su vida de agricultura, porque era un agricultor, una vez conversando conmigo me hizo referencia a uno de los proverbios y me dijo: hermano, ¿cómo es posible de que aquí dice el proverbio que el hombre habrá de sembrar y de cosechar, y yo he sembrado y no cosecho nada? Y le he pedido a Dios que me cumpla esta promesa en mi vida. Y esto, decía él, me tiene mal, porque no entiendo cómo, si la palabra de Dios lo dice, el mismo Dios no la cumple. Son momentos en los que de pronto uno se rasca la cabeza y dice: ¿cómo le respondo a este hombre? Porque si bien es cierto, yo no soy agricultor, pero como un hijo de Dios, he visto en más de una oportunidad cómo a veces yo le pido a Dios muchas cosas y Dios tampoco a mí me las responde. Mas sin embargo, he logrado entender, mi amado hermano, que Dios no deja de serlo porque me conteste o no una oración, sea que tenga fundamento bíblico. Dios, mi querido hermano, en Judas, a través, si así lo queremos ver, a través del ministerio de Jesús, para Judas fue inaceptable lo que Jesús permitía, sea en su ministerio o en su propia vida. Recuerde, con esa gotita que derramó la copa de Judas, al permitir que un perfume carísimo sea para él desperdiciado. De pronto tú te sientes incómodo de cómo Dios permite las cosas en tu vida, en tu familia y en tu hogar. De pronto tú podrías estar cuestionando al Señor diciendo: pero ¿por qué Dios permite que este hombre me maltrate, que este hombre me denigre, que este hombre me pisotee, si yo soy una hija del rey? Y yo le he pedido al Señor o que lo cambie, o algunas como yo he escuchado, porque en el ministerio, créame, uno escucha de todo, que lo mate, y no lo mata. Está hasta más sano y enferma estoy yo, me dice. ¿Es que acaso, mire, siempre yo digo que la cuerda se rompe por el lado más flaco? O hay quienes le atribuyen despropósito a Dios, o hay quienes simplemente buscando culpables se echan la culpa a sí mismos y dicen: ¿no será que yo ya no soy hijo de Dios o hija de Dios? Se van por ambos extremos, pero el fin es el mismo. No aceptan cómo Dios quiere obrar. Mi amado hermano, esto no se trata de si eres o no eres una hija de Dios. De hecho, la Escritura a mí me asevera que la obra de Cristo en la cruz, si yo la recibo, si yo la acepto y recibo perdón para mis pecados, de ahí en adelante, mi querido hermano, yo recibo la paternidad de mi Dios y yo para Dios soy su hijo, sea el desenlace que yo tenga en esta vida. Si Dios no quiere concederte el milagro, mi amado hermano, no cuestiones a Dios por el milagro, porque Dios es más grande que un milagro. Dios es más grande, mi amado hermano, que ese frasquito de alabastro, ese vasito de nardo puro que costaba 300 denarios. Dios cuesta más que eso. Y tu vida, por cierto, también vale más, como lo dice la Escritura, más que muchos pajarillos.
Ahora, ¿por qué Dios permitió que cosas como estas sacaran de casilla? Porque le cuento algo. Jesús sabía que al permitirle a María que depositara sobre su cuerpo este perfume, sabía que Judas, sí, ya no habría de tener otra oportunidad. Pero Jesús también sabía que si esto no se llevaba a cabo, Judas nunca le entregaría y por ende al final Jesús nunca hubiese sido tomado preso para que pueda ir a la cruz del Calvario. Dios obrando de una manera de pronto muy diferente a los del razonamiento, sí, de Judas. Ahora, ¿qué quiero decir con todo esto? Que Judas de pronto nunca tuvo una oportunidad para ser salvo. Mi amado hermano, Judas tuvo la oportunidad más preciosa que de pronto, sí, todo hombre, sí, desearía y anhelaría estar entre los 12. Pero él no supo aprovechar ni su acercamiento, su estatus, ni su elección delante de Jesús. Y así muchas veces nos pasa a nosotros. Es verdad, no somos parte de los 12, pero somos parte de los discípulos de Jesús. Ya no somos 70, somos millones. Pero a veces hasta como discípulos cuestionamos a Cristo. ¿Cómo trabaja? ¿Cómo hace tal cosa? ¿Cómo permite que otro sea el que levante y yo siga estando postrado? ¿Cómo ver que otro que es hasta ingrato reciba un milagro y yo que soy fiel y le busco, sigo con esta carga o con esta enfermedad? A veces con mi esposa yo me siento, digo, y mi esposa tiene una frase, pero del Señor nunca podrán hablar, dice ella, porque Él sí les cumplió. Pero ellos se olvidaron del Señor que los ha sanado. Dice el mundo a manera de expresión, de refrán, Dios da barba al que no tiene quijada. Mi amado hermano, no importa cómo Dios obra. Y no importa si tienes barba o si no tienes quijada. Lo importante es que tienes a Cristo en tu corazón. Mi amado hermano, y la condición cualquiera que sea, sí, no interesa si Él está en tu vida. Amén. Yo aspiro en Dios que esta, sí, breve enseñanza en este tiempo precioso de oración, porque a eso hemos venido, ¿verdad? Sí, sea, mi amado hermano, un tiempo bien aprovechado. Sí, no cuestiones a Dios, más bien abandónate en sus manos y permítele que Él obre en tu vida de manera soberana. Porque a la larga, Él siempre tendrá la razón. Amén. Sí, que el Señor añada bendición a su palabra y te permita, mi amado hermano, entender sus propósitos que son eternos, pero también son ocultos. Amén. Confía en Él, que Él hará. Gloria a Jesús. Alabanza al Dios del cielo. Hagamos una oración. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, agradecido estamos, Señor amado. El mundo recordó tu muerte. El mundo, oh Dios, ha dejado también pasar esa misma muerte.